regresado, amigos, para recibir al próximo caso de hoy. Con esta cita de la Organización Mundial de la Salud, que dice: la adicción al tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura en el mundo. Y los venden en todas las esquinas. Que pasen los litigantes, por favor. Nos hace más daño no tenerte que curarme de esa manera. El primer paso es reconocer que ella sola no puede. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Delso, ¿tú estás bien? Sí. Qué bien, ok. Buenas tardes. Esther, estás demandando a Delso, es tu esposo, ¿no? Sí, doctora, es mi esposo. Ok. Explícame por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este caso. Doctora, yo estoy demandando a mi esposo. Él me internó. Me internó voluntariamente, yo accedí. Yo estoy embarazada, tengo 6 meses de gestación y soy fumadora compulsiva. Él, desde que se enteró de que yo estoy embarazada, se ha tomado muy a pecho la labor de que yo salve la vida de mi hija, de que mi hija venga con salud y de cuidar mi salud. Pero la manera en la que él lo ha hecho es devastadora, ha acabado con mis nervios, me ha quedado una frustración muy grande y llevo más de 1 mes y medio internada, fuera de mi hogar, y esto ya me tiene muy angustiada, doctora. Yo necesito que él me saque de ese lugar porque yo quiero estar en mi hogar. Yo necesito estar cerca de mi familia. ¿Y por cuánto tiempo te internaron? Él me dijo que iba a estar solamente 1 mes y ya pasó el mes más 15 días más. ¿Y no te dijeron en el centro más o menos cuánto más tiempo vas a estar? No, no me han dicho cuánto más tiempo voy a estar. Él dice que los doctores, la única excusa que él me ha dado es que los doctores son quienes deciden cuando yo me voy, doctora, pero es demasiado tiempo. Yo no aguanto la angustia. Los doctores le dieron de 1 a 3 meses. meses. De 1 a 3 meses. Sí. O sea que todavía está ahí dentro del plazo que le han dado. Quedará. Ok. Entonces tú lo que estás exigiendo es que tu esposo diga algo para que te suelten y te vayas a casa. Sí, doctora, porque fue quien me metió ahí. Y él es el que puede hablar con los doctores para que hagan lo que tengan que hacer para que me den la oportunidad de regresarme a mi hogar. Yo quiero irme a mi hogar. Ok, vamos a ver. Cuando empezaste a buscar tu criatura, ¿pensaste en algún momento, bueno, yo soy una fumadora empedernida? Tú le dices compulsiva, pero eres empedernida porque eres adicta a la nicotina. Es una adicción que tú tienes. La nicotina es una droga y tú estás adicta a esa droga que se llama nicotina. ¿Sabes por qué yo te hablo así? No, doctora. Porque yo también padezco de tu mal. Yo también tengo la misma adicción y la detesto. Pero también me cuesta muchísimo trabajo poderla soltar. Ahora, durante el embarazo yo pensaría que un fumador empedernido como tú y yo puede decir, bueno, ok, voy a dejar de fumar estos 9 meses. Doctora, yo no tuve ni el mínimo deseo de fumar aproximadamente los primeros 3 meses, la mala barriga, el vómito, el malestar. No tenía ni el mínimo deseo, pero una vez esto paró, ya yo me sentía bien, la ansiedad volvió a apoderarse de mí, yo necesitaba tener un cigarro en la boca, se me ha hecho totalmente difícil y él no me ha colaborado en el proceso. ¿Por qué no te ha colaborado? Doctora, desde el principio ha sido muy fuerte, desde el primer momento en el que nos enteramos de que íbamos a ser padres, él quiso cortar totalmente de raíz, o sea, ya no fumas más, incluso no vas a trabajar más, porque yo trabajo en un restaurante, doctora, y él dice que el lugar donde yo trabajo va a llevarme a seguir fumando, incluso el humo de los clientes me va a hacer daño. Esa parte la entendí, pero se ha vuelto totalmente compulsivo, su trato ha sido horrible, o sea, él me tiene a mí en una angustia total. Ok, y entonces ahora tú estás internada en un sitio, ¿no? Sí, doctora. Y ahí no fumas ni una vez. No. ¿Y cómo te va? Horrible, doctora, es horrible. La ansiedad es horrible, la desesperación es horrible.
Y no solamente el desespero del cigarrillo, sino más bien el desespero de no poder estar en mi casa, de sentirme presa, de saber que ya tengo 6 meses de embarazo y yo no he podido disfrutar de mi familia. Estoy encerrada, doctora, esa agonía de no poder estar con mi Entonces, esposo. ¿qué me estás diciendo? Que si te dejan salir de este sitio, vas a ir a tu casa y no vas a fumar hasta que nazca la bebé. Doctora, yo lo intenté. Yo intenté no fumar, incluso de una cajetilla y media solamente fumaba un cigarrillo al Como día. quiera es un cigarrillo. Yo sé que le hace daño, doctora. A mí nadie me tiene que decir que el cigarrillo le hace daño tanto a mi salud como a la de mi bebé. Le hace daño, Pero sí. usted que sabe lo que yo estoy sintiendo debe entender que es algo totalmente difícil. No, yo entiendo que es difícil, pero no es imposible. Yo sé que no es imposible, doctora, pero a mí sí se me ha hecho muy difícil. Ok. Y él no me está colaborando en el proceso. Yo te estoy ayudando. porque Entonces quiero tú la lo que mejor dices, salud le para estás mí y pidiendo para a él ti. es que te saque de este sitio por los 3 meses que te quedan de embarazo. Tú te comprometes a que no vas a fumarte ni un cigarrillo hasta que nazca la bebé. Yo podría hacer el intento, doctora, como lo he hecho hasta ahora. Ok, déjame hacer un corto receso. Y a la vuelta, Delso, respondes, ¿ok? Regresamos inmediatamente. Lo que él hizo está correcto. Yo no tengo moral ninguna. Yo también perdí a mi papá. Posiblemente resultado del cigarro, estoy segurísima. Caso cerrado. Caso cerrado. Esther demanda a su esposo Delso y le exige, le pide, le ruega que por favor interceda para sacarla del lugar donde ella está ingresada involuntariamente por ser fumadora. Fumadora de cigarrillos. Bueno, Delso, a ver cómo respondes tú. Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Esther es mi esposa, lleva 6 meses de embarazo, lleva una criatura que va a ser mi hija, ¿Tu primera hija? mi primera hija con ella. Nosotros llevamos ya 5 años de casados. Pues ahora lleva 6 meses de embarazo, que eso es una bendición de Dios. Yo la interné a ella por la razón de que ella no ponía de su parte. ¿Tú fumabas? Yo fumaba desde 14 años. Hace un año hacia atrás yo dejé de fumar por la razón de que mi hermana falleció por fumar y murió de cáncer. Por esa razón yo dejé de fumar. Y eso es lo que yo quiero que ella entienda, que eso le puede pasar a ella. Yo no quiero que mi hija se quede huérfana. Yo lo hago por la salud de mi Sí, hija pero no es tan y fácil la salud como de tú ella. lo quieres Ok, hacer ¿cómo ver. conseguiste que la internaran involuntariamente por el cigarrillo? Ok, yo fui a donde ella y le indiqué, vamos a una terapia. Fui a la clínica, Ajá. le notifiqué al médico toda la condición de que ella es demasiado muy viciosa para el cigarrillo. O sea, eso era que ella cogía hasta colillas de cigarrillo en la calle, en la calle prendido. Me engañaste, me llevaste sin La decirme. llevé, los doctores la internaron. Los doctores ahí en esos momentos me indican a mí, ella puede estar de 1 mes a 3 meses. Me dijiste solamente 1 mes. Yo le dije a ella, tienes que poner de tu parte. Ella se internó, ha pasado el mes, yo voy y la visitaba una vez a la semana, que es La visita. la visita semanal de la clínica. Ajá. Pasó el tiempo, pero ella no le indicó a usted que ella es asmática. Ah, de paso es asmática. Ella es asmática, por la razón, desde el vientre de su madre, que su madre murió hace 10 años, que yo me enteré de mi suegro y la familia, pues uno sabe las cosas que han pasado. Ella es asmática desde que ella nació. Porque la mamá de ella fumaba también. La ¿Y mamá fumaba durante el embarazo? Con el embarazo. Fumaba y murió de cáncer. Eso es lo que yo estoy evitando, de que ella pase por lo mismo de su madre, pase por lo mismo de mi hermana. Ok. ¿Alguna vez ella te dijo, no voy a fumar durante el embarazo y tú la agarraste? En ningún momento. Ella nunca te ha dicho que va a dejar de fumar. Nosotros intentamos dejar de fumar. Yo decidí dejar de fumar por la muerte de mi hermana. Ajá. Ella decidió, pero ella siguió. Ella nunca lo dejó. O sea, se escondía para fumar. Ella, no, actualmente desde que me dijo que estaba embarazada, ahí yo le dije, ya no hay más cigarrillos, vas a dejar el trabajo como ella le indicó,
por tal razón yo me voy a encargar de todo lo de la casa. Ajá. Ella accedió, se quedó en la casa. Cuando yo llegaba, sí, encontraba olor de cigarrillo. O sea, que estaba fumando. Ay, yo le decía, pero estás fumando. Llegó el momento que un día yo llego a la casa, porque yo trabajo en la calle, puedo llegar en cualquier momento a mi residencia. Llego, la cojo a ella echándose perfume en la boca. Horrible. 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 Horrible, Ay, para tratar de encubrir lo que estaba haciendo. el vicio del cigarrillo. Claro. El vicio. En ese momento, el papá de ella cumplía años. Yo voy a la clínica y le digo a los doctores que yo necesitaba un pase para poderla llevar al cumpleaños de su papá. Ah, ok, perfecto. Porque yo lo hago porque yo la amo a ella y amo a mi Wow, qué criatura. amor. En el hospital me dieron Un pase. el pase Ajá. por 48 horas. Ok. Yo vengo, la voy y la recojo, vamos a la actividad, a la fiesta, la pasamos lo más bien, pero de repente yo digo, ¿dónde está Estel? Nadie sabía dónde estaba ella, se me fue de la vista. Yo dije, Dios mío, Dios quiera que no esté fumando. Seguí buscando y buscando, la encuentro en una esquina fumando. En ese momento ella suelta el cigarrillo y me dice, yo solamente le di 2 jaladas al cigarrillo. fueron 2 jaladas. Ella empezó a llorar y a llorar, me dice, perdóname, perdóname. Yo dije, no te voy a perdonar porque ya botaste la confianza que tenías conmigo. Yo te di la confianza, te busqué para que estuvieses en el cumpleaños de tu padre. Ok. O sea que realmente para ella es casi imposible. Ella no tiene la voluntad mínima ni para dejarlo. ni por 48 horas de dejar eso. Eso. Ok, ¿quién tiene testigos en este caso? Yo Yo tengo tengo testigos. testigos. Los dos. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos, nuestros expertos, y le buscaremos una solución a este caso. Lo mejor que puede hacer una persona es no empezar a fumar. Ay, ¿yo qué puedo hablar si yo he estado hasta 4 años sin fumar y he vuelto a fumar? Caso cerrado. Caso cerrado. Bueno, continuamos con este caso donde Esther está demandando a su esposo Celso y pidiéndole que por favor la saque del lugar donde ella está internada involuntariamente por el cigarrillo legal. Ella está embarazada, tiene 6 meses de embarazo y no puede dejar de fumar. Ha reducido la cantidad durante el embarazo de lo que consume normalmente, que son 30 cigarrillos al día, pero no puede controlarse durante los 9 meses del embarazo para cesar la adicción a la nicotina y proteger su salud y la de su criatura. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Es muy difícil dejar de fumar cuando tienes acceso a eso en todas las esquinas, ¿sí o no? Sí, doctora, es muy difícil. Es difícil. Muy difícil. Claro. Entonces, yo pensé que el embarazo te ayudaría. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Yo ¿Su soy nombre? Sonia, soy la tía de Esther. La tía de Esther. Ok. ¿Qué ha venido a declarar doña Sonia? Mi sobrina, yo la conozco desde que nació. Imagínese, yo soy la hermana de su mamá. Yo vi morir a su mamá y yo sé que ella fuma desde jovencita. Yo nunca he fumado, doctora. Yo detesto el cigarrillo y yo vengo a apoyarla a ella porque esa muchacha, usted no sabe cuántas veces me ha llamado a mi casa al teléfono llorando, deprimida, que ella necesita el calor de la familia. Por eso yo vengo donde usted para pedirle que por lo menos estos 3 meses que le falta esté con la familia. Yo estoy retirada, yo estoy dispuesta a estar con ella todo el tiempo. Yo no sé. Y se la Pasemos lleva. al testigo del demandado, por favor. Doctora, ella necesita a su familia. Yo comprendo, Pero ella pero no pone de su necesita no parte. fumar también. Buenas tardes, caballero. ¿Su nombre? Raúl. Raúl. Usted está aquí apoyando al demandado. Sí, eso es así, doctora. Dígame. Yo entiendo de que lo que él hizo está correcto. Yo no tengo moral ninguna para decirle a ella que deje de fumar, porque yo fumo de los 17 años. Mi esposa murió, fumadora también, murió de cáncer. Así que yo no tengo moral ninguna. Yo entiendo lo que ella está pasando, pero como ella nos ha engañado tanto, de que ella dice, yo voy a dejarlo, yo estoy luchando, y no lo hace.
Y yo entiendo de que mi cuñada tiene la mejor intención del mundo. ¿Tú estás relacionando con ellos? ¿Ah? Él es mi suegro. ¡Ay! ¿Tú eres el papá de ella? Sí, yo soy el papá de ella. ¡Santísimo Cristo! Soy la Por eso cuñada. menciono que no tienes la moral de hacerlo. No sé No, cómo pero si él vienes a mismo lo dijo que defenderlo. no la tiene. Mira, Yo no la tengo. yo también perdí a mi papá. Posiblemente resultado del cigarro, estoy segurísima también. Y yo recuerdo cuando mi papá me decía, no fumes, es malísimo. Lo mejor que puede hacer una persona es no empezar a fumar, porque ya después que uno empieza, es muy difícil dejarlo. Ay, ¿yo qué puedo hablar si yo he estado hasta 4 años sin fumar y he vuelto a fumar? Pásame a los expertos, por favor. La licenciada Iber Morales y la doctora Farideh Ramos. Yo no sé ni... Lo que pasa es que no he estado embarazada y ya no tengo posibilidades. Así que... Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ok. Yo nunca había oído un Marshall Act, que es lo que debe haberle pasado a ella, ¿no? Un Baker Act, porque Baker Sí. Act es enfermedades mentales, pero Marshall Act es de drogas o... Sí. Nunca había oído uno de cigarrillo. Bueno, yo creo que lo que ocurrió con este Marshall Act es que en realidad, como ella sufre de asma, ya sea la trabajadora social del hospital, de su oficina del doctor, consideró que ella no estaba en su propio juicio y entonces puso todas las mociones en su momento para que ella sea internada, porque usted mismo vio que ni siquiera el esposo estaba tan claro cómo fue que fue internada, solamente que él quería que la internaran y eso fue lo que ocurrió. Pero en algún momento ella tuvo que tener una evaluación acerca de qué tan capaz y qué tanta habilidad ella tiene para poder dejar el vicio del cigarrillo. Y yo creo que eso es algo que ella le ha demostrado una y otra vez a las personales del tratamiento, porque un Marshall Act se expira con 45 días y es el tiempo que ella ya tiene en ese centro de Y tratamiento. sin embargo la siguen dejando ahí. Y sin embargo, porque ¿qué es lo que me suena a mí que ella se enfoca? Ella se enfoca en lo que es salir en vez de aprovechar los recursos que le están presentando en el programa para ella poder dejar el vicio. Ok. Ay, doctora Ramos, y usted también esperando, bebé. ¿A usted le fuma alguien alrededor? No. Ahora, ¿por qué es tan complicado soltar la nicotina? ¿Por qué es una droga tan fuerte? Bueno, es un producto adictivo, trabaja a nivel cerebral y definitivamente, aparte de la nicotina, digamos, en el tabaco existen otros tóxicos, son más de 4.000 tóxicos, que también causa dependencia. Entonces, Porque la nicotina no es la única malévola Correcto, ahí. correcto. Es Está más, la el nicotina cianuro. puede tener algunos beneficios. Yo he leído en algunas cosas. sí, Yo he leído que la nicotina se está experimentando, la están estudiando para evitar el Parkinson's, ayuda en algo del Alzheimer's. correcto. Ok. Delso, tú vas a decir, esta es la fumadora. Entonces imagínate. Pero no es eso, Delso. Ella quedan 3 meses para tener a la bebé. Ustedes tienen un grupo de apoyo que es bien bonito. Hay una tía, hay un padre que te favorece a ti, que te apoya a ti 100%, y que yo sé que va a poner de su parte también para que los 3 meses que a ella le queda para parir a su hija sean libres de nicotina. Claro que sí, doctora. Yo quiero a mi bebé y quiero a mi familia. Entonces dilo abiertamente, me comprometo me comprometo ¿A a qué? cuidar de mi hija y no voy a volver a tocarle un cigarrillo hasta que mi hija nazca y intentaré luego seguir retomando cualquier tratamiento que sea necesario para culminar con este vicio. con esta adicción. Sí. Con esta adicción. Ok. Bajo esa condición, vamos a dejar que salga estos 3 meses que le queda de embarazo para que la pase con su familia y contigo, Delso, también. Yo Esta quisiera parte tenerla en mi casa para estar con el embarazo de ella. la vas a tener, porque con la ayuda de la tía y de papi, estos 3 meses la van a pasar ustedes juntos. Voy a confiar en ella. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Escríbeme si falla. He dicho. ¡Caso cerrado! Diana Cortés.
Ande con cuidado. Ay, me he puesto tan nervioso que creo que voy a fumar un cigarrillo. Edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias.